seguimos adelante escuchando la música mientras que... Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Chiclayo. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en Chiclayo, Perú, para compartir con ustedes las bendiciones de Dios, la palabra de Dios, y así tener ese compañerismo en Cristo en este día postrero. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, y dice así: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él o en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y Apocalipsis capítulo 4 o capítulo 5, verso 1 al 7 también, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El tema para esta noche será: la voz de Cristo en el día postrero, como el león de la tribu de Judá. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí, en estas 2 escrituras que hemos leído, encontramos a Cristo siendo presentado por este anciano como el león de la tribu de Judá. Así lo muestra Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 7, y luego Juan, cuando vio que era un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
porque Juan, cuando miró, a quien vio fue a nuestro amado Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, y también Él es el Cordero de Dios, que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Juan, el apóstol del Señor, que recostaba su cabeza en el pecho del Señor, había conocido al Señor Jesucristo aquí en la tierra, en la presentación que Juan hizo de Él como el Cordero de Dios. Y así Juan lo vio también en la cruz del Calvario luego como Cordero de Dios. Y así estuvo predicándolo durante todo su ministerio. Pero aquí este anciano le presenta a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y Juan, cuando mira, ni vio un león, ni vio un cordero, sino que vio a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario, y también Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora vean ustedes en la obra de redención en la cruz del Calvario, Cristo es el Cordero de Dios. En la obra de reclamo, Cristo es el león de la tribu de Judá. Ahora, como Cordero de Dios, su mensaje es el mensaje de la gracia para la dispensación de la gracia, el cual encontramos que fue predicado por medio de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y también por los apóstoles allá en la tierra de Israel. Y ahora, como Cordero de Dios, hemos visto que su mensaje, su voz es el mensaje del Evangelio de la gracia. Y ahora veamos la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá. Siendo que hay un cambio aquí de cordero a león, estos dos animales son muy diferentes el uno del otro. El cordero era un animal para sacrificio y el león es el animal que representa y que gobierna a todos los demás animales, llamado el león o el rey de la selva, y por consiguiente Cristo, el cual es el rey de reyes y señor de señores, es el león de la tribu de Judá. Ahora, la voz de Cristo como león, encontramos que se encuentra aquí en Apocalipsis capítulo 10, en donde nos dice que este ángel fuerte, el cual es Cristo, con una nube de luz, envuelto en una nube, en esa columna de fuego que le apareció a Moisés en el monte Sinaí, y le habló esa luz, esa llama de fuego, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. El yo soy, aquí vean ustedes, estaba en esa llama de fuego, y ahora este ángel fuerte que desciende del cielo, desciende envuelto en una nube, en esa nube de luz, en esa nube de fuego, y es ese el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Encontramos que Malaquías, hablando acerca de la venida del Mesías, de la primera y de la segunda venida, para la primera él dijo que Dios, el ángel del pacto, enviaría su mensajero delante de él. Su mensajero fue para la primera venida Juan el Bautista. Ese fue el mensajero enviado delante de la venida del ángel del pacto en carne humana. Luego la venida del ángel del pacto
en carne humana fue nuestro amado Señor Jesucristo, lo cual no pudo comprender el pueblo hebreo, no pudo comprender el sumo sacerdote, no pudo comprender el concilio del Sanedrín compuesto por 70 sabios hebreos, sabios en el campo religioso, grandes doctores en divinidad, y tampoco lo comprendieron aquellos escribas y aquellos doctores de la ley. No pudieron comprender que allí estaba presente en carne humana el que había estado presente en aquella luz o llama de fuego en el desierto, hablándole a Moisés y luego libertando al pueblo hebreo. Ahora, este ángel del pacto, manifestado en carne humana, era nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo. Pues el profeta Malaquías había dicho: y luego vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien vosotros buscáis. Capítulo 3 de Malaquías. Luego encontramos que en el cumplimiento de esa promesa, lo cual fue en forma sencilla, allí estaban presentes Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, un hombre sencillo, aunque era descendiente de la línea sacerdotal. Su padre era el sacerdote Zacarías y eran de la descendencia de Aarón. Ahora todo fue en forma tan sencilla y había sido anunciado que sería algo tan grande que lo perdieron de vista. Porque cuando Dios anuncia algo grande que Él va a realizar, lo cumple en forma sencilla a través de seres humanos sencillos, para que la gloria nadie la dé al ser humano sino a Dios. Porque nadie le puede robar la gloria a Dios. Él no la dará a nadie. Ahora, viendo que todo fue sencillo para la primera venida de Cristo y para escuchar su voz como Cordero de Dios, ahora para el fin del tiempo, para el cual la promesa es que escucharemos la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá, tenemos que entender que todo esto será en forma tan sencilla que si no vigilamos lo perderemos de vista. Ahora, aquí en el capítulo 10 del Apocalipsis encontramos a Cristo, el ángel del pacto, descendiendo del cielo envuelto en una nube, o sea, envuelto en la columna de fuego o pilar de fuego, con el arco iris sobre su cabeza. Ese es su pacto, el pacto de Dios, y su rostro era como el sol. Su rostro como el sol. En el monte de la transfiguración, donde Cristo mostró su segunda venida, allí se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol. Porque su rostro como el sol representa a Cristo como rey, pues el sol es el astro rey y la segunda venida de Cristo es como el rey de reyes y señor de señores. También encontramos que, en adición a lo que nos dice San Mateo capítulo 17, verso 1 al 7, también San Lucas capítulo 9, versos 26 al 34, vamos a decir, o 35, nos habla también del monte de la transfiguración y nos dice que cuando se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, su rostro se hizo otro. Ahora, con su rostro hecho otro, porque no viene
como cordero, sino como el león. Ahora sigue diciendo, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Ese es el libro de los 7 sellos que él tomó en el cielo, lo abrió y luego lo trae a la tierra. O sea que él lo tomó en el cielo para abrirlo, porque es el libro de la redención. Es el título de propiedad, el cual en la corte divina tenía que ser abierto, y ahí se abriría y se daría a conocer quién es el heredero de todo, quién es el dueño original y quién es su heredero. Y luego se trae a la tierra nuevamente, digo nuevamente, porque este libro lo tuvo Adán, pero perdió sus derechos a la posesión de este libro a causa de la caída, y regresó a la diestra de Dios. Pues Adán, con este título de propiedad, tenía todos los derechos a continuar viviendo eternamente, a tener autoridad sobre toda la creación, sobre todo el planeta Tierra, y le otorgaba la posición de rey en el planeta Tierra sobre toda la creación aquí, y sobre todos los que vendrían después de él, y sería un rey eterno sobre este planeta Tierra, y sus hijos serían descendientes de ese rey. Ahora encontramos que al regresar a las manos de Dios, a la diestra de Dios, ha permanecido allí por miles de años, y para el día postrero este título de propiedad es tomado por el Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, que es el mismo Cordero de Dios, pero ahora como el león de la tribu de Judá. Y cuando lo trae a la tierra, él lo trae a la tierra en su nuevo ministerio como el león de la tribu de Judá. No es un león literal, sino que es su ministerio como león de la tribu de Judá. Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David, en su obra de reclamo, para reclamar todo lo que a él le pertenece, y para sentarse en el trono de David como hijo de David, y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y desde Jerusalén él gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra, sobre todo ser humano y sobre toda nación. Ahora, desde el momento en que él toma el libro, lo abre en el cielo y lo trae a la tierra, su voz, su mensaje es como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Cordero de Dios. Su mensaje, su voz era el mensaje del Evangelio de la gracia. Y ahora, como el león de la tribu de Judá, su voz, su mensaje es el Evangelio del reino, para la dispensación del reino, para que todo ser humano escuche la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Por esa causa es que lo encontramos aquí en este capítulo 10, con ese librito abierto en su mano, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado,
¿Cómo clamó? Como ruge, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea que la voz de Cristo habló. La voz de Cristo, o sea, Cristo cuando rugió, cuando habló, clamó con gran voz. ¿Cómo qué? Como un león. Y 7 truenos emitieron sus voces. 7 es algo completo. O sea que emite un mensaje completo para una nueva dispensación. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino, la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en el día postrero. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo cuando escuchó la voz de Dios en el mensaje de la dispensación de la ley, y como muchos han hecho durante la dispensación de la gracia, que escucharon la voz de Dios, la voz de Cristo como Cordero de Dios, por medio de sus 7 ángeles mensajeros, y no le prestaron atención muchas personas, pero hubo siempre un grupo que le prestó atención a la voz de Dios, a la voz de Cristo, y fueron bendecidos y entraron a las bendiciones divinas. Ahora, en el día postrero, la voz de Cristo la escuchamos como león de la tribu de Judá. Y esos son los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. La voz de Cristo como león de la tribu de Judá, clamando, y 7 voces hablando algo que a Juan le fue prohibido escribir, porque Juan estaba viviendo en la dispensación de la gracia, y lo que fue hablado ahí es para la dispensación del reino, lo cual los hijos de Dios, los escogidos de Dios, estarían escuchando en el día postrero. Ahora, viendo que la voz de Dios fue revelada por medio de Moisés al pueblo hebreo y por medio de los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, y en el Nuevo Testamento bajo la dispensación de la gracia, luego del ministerio de Cristo como Cordero de Dios aquí en la tierra en 3 años y medio, en donde su voz fue escuchada, luego por medio de los apóstoles y más adelante por medio de los 7 ángeles mensajeros, fue escuchada la voz de Cristo como Cordero de Dios, porque era Cristo en ellos como Cordero de Dios, dando su voz, su mensaje del Evangelio de la gracia. La voz de Cristo en la dispensación de la gracia fue el mensaje del Evangelio de la gracia por medio de sus 7 ángeles mensajeros para la iglesia gentil. Ahora, en el día postrero, hay un cambio de dispensación. De la dispensación de la gracia se cambia a la dispensación del reino. Ambas dispensaciones se entrelazan en el fin del siglo, así como hubo un entrelace de dispensaciones en los días de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde se entrelazó la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y cuando hay esos entrelaces, encontramos que los que permanecen en la dispensación anterior se levantan en contra de los que entran a la nueva dispensación y comienzan a decir que ese camino es un camino de herejía, y tratan de herejes a esas personas que han entrado a una nueva dispensación. Pero el programa de Dios sigue adelante, y Dios
continúa adelante en la nueva dispensación y deja la dispensación que ya llegó a su final. Dios pasa a una nueva dispensación y llama a su pueblo, a sus hijos, a la nueva dispensación con un nuevo mensaje dispensacional, donde coloca un mensajero dispensacional, un profeta dispensacional, el cual es el portavoz de ese nuevo mensaje, en donde Dios, Cristo, se revela en esa nueva dispensación en la forma correspondiente a esa nueva dispensación. Ahora encontramos que es en el día postrero, es en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, donde está señalado que este cambio de dispensación de la gracia al reino será efectuado. Este tiempo final en el cual nosotros vivimos tiene grandes profecías señalando este tiempo, las cuales tienen que ser cumplidas. Nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo. Estamos nosotros viviendo en el día postrero. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, nos encontraremos dentro del siglo XXI, y para ese siglo XXI habrá un mensajero de Dios en donde Cristo estará revelándose y revelándole al pueblo su programa correspondiente a una nueva dispensación y a una nueva edad. Ahí Cristo estará revelándose como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y estará hablándole a su iglesia gentil y luego al pueblo hebreo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, en el día postrero en el cual nosotros vivimos, lo cual al añadirle los años de atraso que tiene el calendario, nos encontramos en el séptimo milenio. Y así como el séptimo día para el pueblo hebreo era el día del Señor, el séptimo milenio, que es un día delante de Dios, es el séptimo milenio, o sea, es el día del Señor, en donde Cristo cambia de cordero a león de la tribu de Judá, y en donde toma el libro de la mano del que está sentado en el trono de Dios, lo abre en el cielo, lo trae a la tierra luego. ¿Para qué? Él, vean ustedes, desciende con el librito abierto en su mano y clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces. Ahora, ¿cuándo emiten sus voces los 7 truenos? Dice: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz. Ya, ven ustedes, tenía su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea que los truenos no emiten sus voces en el cielo, sino en la tierra. Juan escuchó las voces de los 7 truenos aquí en la tierra, en la venida del ángel fuerte, con el arco iris alrededor de su cabeza, envuelto en una nube, en la columna de fuego, y con el librito abierto en su mano. Y clamó como cuando un león ruge, porque ha cambiado de cordero de Dios a león de la tribu de Judá, a Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora la voz de Cristo es como el león de la tribu de Judá, clamando
y los 7 truenos emitiendo sus voces. Ahora Juan escuchó lo que los 7 truenos hablaron, pero le fue prohibido escribirlo, porque eso no podía ser dado a conocer en aquel tiempo de la dispensación de la gracia, porque corresponde ese mensaje de Cristo como león, el cual es hablado por Cristo, corresponde a la dispensación del reino, y en el día postrero, en el 7º milenio y siglo XXI, la voz de Cristo sería escuchada como el león de la tribu de Judá, y ahí lo que esté hablando Cristo es el contenido de esos 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Es la revelación divina del gran misterio que ni los ángeles conocían, el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. La voz de Cristo estará dando a conocer ese gran misterio aquí en la tierra a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Misterio que todo cristiano ha deseado conocer para recibir a Cristo en su venida como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Ahora, cuando Él ha rugido como león y los 7 truenos han hablado sus voces, han emitido sus voces, luego encontramos que fue escuchada la voz de Cristo como león en esos 7 truenos, lo cual muestra que la iglesia del Señor Jesucristo, con el ángel mensajero que tenga en ese tiempo, estarán escuchando la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y luego levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. El tiempo se acaba para el reino de los gentiles, el tiempo se acaba para la dispensación de la gracia, se acaba para las iglesias, se acaba para las denominaciones, se acaba para los gobiernos. Ahí está el fin de todo. En la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, el tiempo de todas las cosas se acaba para dar paso al glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, cuando esto ocurre, ¿es hablado fuera de existencia todo lo que estaba sujeto al tiempo anterior, a la dispensación del reino? Y por consiguiente, dejarán de existir esas cosas que son habladas fuera de existencia, para dar paso a las cosas que son habladas a existencia, las cuales luego tienen que ir materializándose cada una en su debido momento. Porque las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Y Dios hizo todas las cosas que se ven de lo que no se veía, por la palabra hablada. Esa palabra creadora que la gente no ve, pero que luego se materializa todo lo que es hablado por la palabra de Dios. Ahora, viendo que estas cosas son las que están prometidas para el día postrero, decimos: yo quiero oír la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores.
Esa es la gran voz de trompeta o trompeta final que ha sido prometida para la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero, la cual los muertos en Cristo escucharán y resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Todos los que la estarán escuchando en el día postrero, porque antes de la resurrección, la voz de Cristo, como una gran voz de trompeta, trompeta final, es escuchada por los muertos en Cristo, los cuales escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Y nosotros los que vivimos también estaremos escuchando la voz de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, y seremos luego transformados. Viendo que la voz de Cristo en el día postrero es como león de la tribu de Judá, es su mensaje del evangelio del reino siendo predicado. Y en Apocalipsis capítulo 1 encontramos para el día del Señor la voz de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1 versos 10 y 11: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora miren cómo se escucha la voz de Cristo en el día del Señor, en el séptimo milenio, como una gran voz de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero como una gran voz de trompeta, porque es la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá. Es la voz de Cristo en el día postrero siendo escuchada por su iglesia y luego por el pueblo hebreo. Es la voz de Cristo en el mensaje del evangelio del reino que estarán escuchando todos los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 4 verso 1, el apóstol San Juan dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Quién es la puerta del cielo? Cristo. Cristo, como Cordero de Dios, es la puerta para entrar en la dispensación de la gracia. Y Cristo, como el león de la tribu de Judá, es la puerta para entrar a la dispensación del reino. Ahora, el séptimo sello fue abierto en el cielo, que es la segunda venida de Cristo. O sea que esa puerta fue abierta en el cielo, la segunda venida de Cristo, y causó silencio en el cielo por media hora. Casi por media hora, dice, o como por media hora. En el capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis. Y ahora continuamos aquí, dice: y la primera voz que oí como de trompeta, o sea, una voz como de trompeta, no es una trompeta literal, sino una voz como de trompeta. Siempre la voz de Dios, la voz de Cristo, ha sido representada en una trompeta o en un trueno, y por eso aquí nos muestra la voz de Cristo como una trompeta, hablando con Juan el apóstol, y dijo: sube acá. O sea que no es una trompeta literal, sino es la voz de Cristo hablando, y dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, esta persona que es Cristo, con esa voz de trompeta, promete a Juan darle a conocer las cosas que han de suceder. La voz de Cristo como una trompeta o como una gran voz de trompeta es la que dará a conocer
a Juan, que representa a su iglesia, encabezada en cada edad por cada ángel mensajero, encontramos que para el día postrero estará encabezada por su ángel mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, y aquí la voz de Cristo como una trompeta o como una gran voz de trompeta estará hablando. Ahora dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. ¿Qué cosas estará dando a conocer? Las cosas que sucederán después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Las cosas que ya sucedieron en la dispensación de la gracia. Ahora te voy a dar a conocer las cosas que han de suceder. ¿Cuándo? En una nueva dispensación, en la dispensación del reino. Y para la iglesia del Señor Jesucristo escuchar esa voz, así como siempre la voz de Dios ha estado a través de un profeta mensajero dispensacional, cuando es un mensaje para una nueva dispensación, y cuando es un mensaje para una edad, pues en un mensajero de una edad que es menor a un mensajero de una dispensación. Ahora, aquí la voz de Cristo estará dando a conocer las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en la dispensación de la gracia. Ahora va a dar a conocer las cosas que van a suceder en una nueva dispensación, en la dispensación del reino. Por consiguiente, el mensajero para esa nueva dispensación tiene que ser un mensajero dispensacional, como lo fue Moisés y como lo fueron los mensajeros dispensacionales. Por eso es que tenemos la promesa de un ministerio dispensacional señalado como uno de los 2 olivos, uno de los 2 candeleros, uno de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Cuando se habla del ministerio de Moisés, se habla de un ministerio dispensacional y se está hablando de una dispensación. Y cuando tenemos la promesa de la venida de Moisés, tenemos la promesa de la venida de un profeta mensajero dispensacional para una nueva dispensación. ¿Y para qué dispensación? Pues la nueva dispensación que viene después de la dispensación de la gracia es la dispensación del reino. Cuando se promete para el día postrero, el ministerio de Moisés se está prometiendo un ministerio dispensacional, el cual tiene que ser manifestado en carne humana en un profeta dispensacional. Y también está la promesa de la venida de Elías. Por consiguiente, en la tierra estarán los ministerios de Moisés y Elías operando en una nueva dispensación, en donde Cristo estará hablando por medio de esos ministerios como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como se escuchará la voz de Cristo en el día postrero. Será el mensaje del evangelio del reino siendo traído por medio de los ministerios de los 2 olivos, por medio de los ministerios de Moisés y de Elías. Ahora la pregunta es, ¿en quién estarán estos ministerios? Ya que el ministerio de Elías Tisbita estuvo en aquel hombre de Tisbet, y luego
cuando regresó al ministerio de Elías, vino en una doble porción en el siervo de Elías llamado Eliseo, al cual Dios le ordenó ungir para ser profeta en lugar de Elías. Y luego, la tercera ocasión en que tuvimos el ministerio de Elías aquí en la tierra fue en Juan el Bautista, del cual Cristo dijo: Él es aquel Elías que habría de venir, si ustedes lo quieren recibir. Y también cuando le preguntaron, ¿y Elías no es necesario que venga primero y restaure todas las cosas? Cristo dijo: ya Elías vino, e hicieron de él todo lo que quisieron, y entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Fue que ellos habían visto en el monte de la transfiguración a Moisés y Elías, porque allí Dios estaba mostrándole el orden de su segunda venida, el orden de la segunda venida de Cristo, con su rostro como el sol, o sea, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al mostrarle allí a Moisés y Elías, estaba mostrándole que en la venida del reino de Dios, en la venida de Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, estarían presentes los ministerios de Moisés y de Elías. Nadie podrá ver la segunda venida de Cristo a menos que no lo vea como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, con los ministerios de Moisés y Elías presentes, porque Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y esto nos muestra que los ministerios de Moisés y Elías son los ministerios de sus ángeles, porque un ángel es un mensajero de Dios. Y ahora estos ministerios estarán en la tierra en el día del Señor, en el día postrero, para Cristo usar esos ministerios, pues Cristo es el que da los ministerios. Por eso dice la Escritura: y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, en los profetas, anunciaba o preanunciaba los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías, y luego, o sea, los sufrimientos en su primera venida como Cordero de Dios, y luego las glorias después de esos sufrimientos. Ahora encontramos que el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, fue el que estuvo en Jesús de Nazaret en toda su plenitud. Y luego en los apóstoles, en aquellos 120. Luego en los 7 ángeles mensajeros. Estuvo manifestándose en los 7 ángeles mensajeros y en los apóstoles allá, en su obra como Cordero de Dios. Y luego, en el día postrero, en el día del Señor, como león de la tribu de Judá. Y en esa forma es que estará el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, manifestándose en el día postrero y hablándole a su iglesia con esa gran voz como de trompeta o trompeta final, con esa gran voz como el león de la tribu de Judá, con esos 7 truenos, o sea, con un mensaje completo, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora, ¿dónde y en quién estará Cristo hablando en el día postrero con esa gran voz de trompeta, con esa voz como el león de la tribu de Judá? Ahora estamos llegando a la parte que nosotros necesitamos entender claramente para que no se nos pase por alto todo ese programa divino que Él ha prometido para el día postrero, y podamos escuchar e identificar la voz de Cristo en el día postrero
como el león de la tribu de Judá. Ahora encontramos que Cristo en Apocalipsis capítulo 4 dijo: sube acá, con esa voz de trompeta, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, en el cumplimiento de esa promesa, encontramos la voz de Cristo dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vamos a ver en quién estará esa voz en el día postrero, dando a conocer todas esas cosas que deben suceder. Capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es la verdad divina para el día postrero. Esta es la forma en que escucharemos estas cosas que deben suceder, y es la voz de Cristo hablándole a su iglesia y luego al pueblo hebreo y dándole a conocer estas cosas que deben suceder. Ahora vamos a ver lo que continúa diciendo: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién son los espíritus de los profetas enviados de Dios? Son de Dios. Y por esa causa, esos profetas estarán guiando al pueblo a Dios. Cuando hay una persona, hombre o mujer, que digan de él o él diga que es un profeta de Dios y no guía al pueblo hacia Dios, al programa de Dios correspondiente a ese tiempo, no es un profeta enviado de Dios con un espíritu teofánico de la sexta dimensión. No importa los milagros que haga, no importa las señales que haga, y no importa lo que haga. Cuando Dios envía un espíritu de profeta al pueblo, lo envía para una edad o para una dispensación con el mensaje correspondiente para ese tiempo, para darle a conocer al pueblo el mensaje de Dios. Y es así como se escucha la voz de Dios en esa edad o en esa dispensación. En eso es identificado el mensajero enviado de Dios para una edad o para una dispensación. Ahora dice: el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Un ángel es un profeta mensajero de Dios, enviado del cielo, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, lo que Cristo había prometido: yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de suceder después de estas. Mire a través de quién. Él las dará a conocer en el día postrero, por medio de su ángel mensajero. Así es que para poder escuchar y conocer las cosas que han de suceder pronto en el día postrero, estaremos escuchando la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá en y a través de su ángel mensajero. Porque es por medio de su ángel mensajero que Cristo estará hablándole a su iglesia como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Nuevamente en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, confirma Cristo que Él envía su ángel, o sea, identifica nuevamente a su enviado para el día postrero. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versos 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
¿A quién envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? A su ángel mensajero. Ese ángel mensajero es el último profeta de Dios, el último profeta de Jesucristo enviado a su iglesia y luego al pueblo hebreo, el cual viene en el día postrero para, a través de él, Jesucristo, como león de la tribu de Judá, hablarle a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Y es por medio de él, de su ángel mensajero, que Cristo clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. O sea, nos da un mensaje completo, un mensaje perfecto, el mensaje de la dispensación del reino, en el cual y con el cual nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, y da a conocer que el tiempo de la dispensación de la gracia ha llegado a su final, que las edades de la iglesia gentil han llegado a su final, y se abre una nueva dispensación con un nuevo mensaje, un mensaje dispensacional, con Cristo hablándole a su iglesia como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero y dándole a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido en las edades y dispensaciones pasadas. Hemos visto la forma en que la voz de Cristo en el día postrero será escuchada. Todo es sencillo. La voz de Cristo en el día postrero, por medio de su ángel mensajero, hablándonos, dándonos el mensaje del evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, y con ese mensaje revelándonos todas las cosas que deben suceder en el día postrero, dándonos a conocer ese gran misterio del séptimo sello, o sea, el gran misterio de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Por eso es que este ángel del Señor Jesucristo aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, con el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, o sea, para el séptimo milenio, para el día postrero, que es el día de la redención, el día en que los muertos en Cristo van a resucitar y los que vivimos vamos a ser transformados y vamos a regresar a la vida eterna. Redimir es volver al lugar original. Ahora es en el día postrero en donde la trompeta de Dios, o gran voz de trompeta, está prometida para sonar, para que los muertos en Cristo resuciten y los que vivimos seamos transformados. Hemos visto que la gran voz de trompeta o trompeta final es un mensaje, el mensaje del evangelio del reino, sonando, o sea, siendo predicado, siendo proclamado por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, a través de su profeta mensajero, para la dispensación del reino. Y este es el ángel mensajero, el profeta mensajero, que viene en el día postrero con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo en él, siendo ungido por ese Espíritu Santo, en donde estará Cristo revelándose a través de ese ángel mensajero en el día postrero, y estará hablándole como león, ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Cristo en su venida en Apocalipsis capítulo 10 aparece y habla como ¿qué? Como cuando ruge un león. ¿Por qué? Porque viene como el león
de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en una nueva dispensación, con un mensaje dispensacional para la dispensación del reino. Viene con el mensaje del Evangelio del reino, en donde revela todo su programa a su iglesia y luego al pueblo hebreo, todo su programa para el glorioso reino milenial, para donde van a ir todos los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo que partió en el pasado y la parte de la iglesia del Señor Jesucristo que queda en este día postrero. Los que partieron serán resucitados en cuerpos eternos y los que vivimos seremos transformados. Por eso es tan importante escuchar la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá. Y vean cómo es que sería escuchada la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá en el día postrero, por medio de su ángel mensajero enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. No hay otra forma establecida por Dios para Él hablarle a su iglesia, para Él hablarle a su pueblo, tanto la iglesia gentil como el pueblo hebreo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Nos dice Dios por medio del profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Si una revelación de Dios ha de ser dada al pueblo, tiene que estar presente un profeta a través del cual Él la da a conocer. Ahora, estando nosotros conscientes que estamos en el día postrero, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, la voz de Cristo en el día postrero, como el león de la tribu de Judá, no endurezcas tu corazón, como hicieron en el desierto los hebreos bajo la dispensación de la ley, y como hicieron bajo la dispensación de la gracia muchas personas, incluyendo también al pueblo hebreo y muchas personas de entre los gentiles también. Ahora hemos llegado a un nuevo día dispensacional. Hemos llegado a un cambio de dispensación, en donde Cristo se revela en el día postrero como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la voz de Cristo es no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y esa voz, como el león de la tribu de Judá, es la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es el mensaje del Evangelio del Reino siendo proclamado por el ángel del Señor Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo en el día postrero. Un mensaje para su iglesia gentil y luego para el pueblo hebreo. Esa es la voz de Cristo en el día postrero, como el león de la tribu de Judá. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y escuchen siempre la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándole a conocer este misterio del día postrero, de la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Todo es sencillo, porque las cosas grandes que Dios promete las cumple en forma sencilla, para que así todos las puedan entender, las puedan ver, las puedan escuchar y las puedan recibir, sin necesidad de ser personas de
grandes estudios universitarios. No se requiere nada de esto para poder escuchar y entender la voz de Cristo en el día postrero como el león de la tribu de Judá. Tanto los que no han estudiado, como los que han estudiado un poquito, como los que han estudiado un poco más, o como los que han estudiado y han obtenido grandes títulos universitarios, pueden en el día postrero escuchar la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por su voz, su mensaje en el día postrero. Con nosotros tenemos a Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir nuestra parte. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Damos gracias a Dios por